Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Supermayores. Por ahí leí la denominación de joventocracia, nada que ver con juventucracia, para referirse a los adultos mayores. Ahora que gracias a los adelantos de la ciencia, a la misma condición mental de este sector y la esperanza de vida que ha aumentado exponencialmente, otros autores prefieren el término de supermayores. En un reportaje analítico del diario La Vanguardia sobre el tema, y que nos llega cuando en México, Cuba y otros países celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio, nos ubica que la longevidad ocurre como con la belleza, es decir, es un estado de ánimo. Sentirse viejo o vieja depende de la persona a quien se le pregunte. El umbral de la senectud es cada vez más movedizo y ya no depende solamente de la edad, sino de la salud personal, la función cognitiva, los índices de discapacidad y sobre todo de las ganas de vivir. La edad ya no es indicativo de la vejez, aunque los expertos distinguen entre edad cronológica y biológica. Habría que hablar también de la edad psicológica, es decir, de la propia autopercepción de la vejez, nos dicen los autores Javier Cervera y Antonio Ortiz. Para darle consistencia al argumento, realizaron una extensa encuesta en España y obtuvieron las más diversas respuestas, y es de llamar la atención que casi todas fueron positivas y optimistas. En los últimos años, la definición de viejo ha cambiado, y ahora algunos expertos señalan que una señora o un señor de 60 años es de mediana edad. En la encuesta, llevada a cabo para el artículo entre varios de los 11 millones de baby boomers, niños nacidos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, agregaría o antes, que sobrepasan en España los 60 años, se formuló una única pregunta: ¿te sientes vieja o viejo? Hubo respuestas para todos los gustos, pero el denominador común fue que nadie se identificó con algunas de las acepciones de viejo que ofrece la Real Academia Española, en especial por el deslucido, estropeado uso. Tampoco aceptaron ser los sinónimos que propone Fernando Corripio en su diccionario: anciano abuelo, vejestorio provecto, carcamal antañón, senil decrépito, maduro vejete, achacoso Matusalén, chocho añoso, etc. Antes, al contrario, las respuestas oscilaron entre me noto en el otoño soleado de mi vida, hasta lo seré cuando no pueda correr cada sábado mis 8 kilómetros, pasando por me sentiré viejo cuando pierda la curiosidad. Un hombre de 60 años dijo: el problema no es cómo te sientes tú, sino cómo te perciben los demás. Cuando me empiezan a tratar de usted, me doy cuenta de mi edad. También hubo una mujer que apuntó: cuando necesite 2 horas para sentirme bien después de levantarme, aceptaré que ya soy vieja. Finalmente, hubo varias respuestas en línea, con lo que respondió un sesentañero, como empiezan a ser conocidos los antiguos sesentones: me sentiré viejo cuando me apetezca hacer una cosa y no la haga por pereza. Y luego añadió: la verdad es que es algo que voy notando, pero sigo siendo peleón, porque después nunca me arrepiento. A esta edad, la comodidad es tentadora, venenosa y tóxica. En un antiguo reportaje titulado Jóvenes para siempre, sobre las personas que estaban ingresando en su quinta o sexta década de existencia, Fernando Martín Malavé,
un ginecólogo malagueño de 65 años, que había sido padre hacía 5 meses de una pequeña llamada Aura, afirmaba: la vida es como una escalera. Quien considere que ya la ha subido entera, se crea a sí mismo la obligación de empezar a bajar. Por eso, siempre hay que dejar peldaños por delante y no cerrar la puerta de las ilusiones. Y lo que más me agradó del reportaje: los autores, al referirse a este debate de suma actualidad en países que asisten a un acelerado envejecimiento como Japón o España, nos informan que los gerontólogos nipones, por ejemplo, tras observar que cada vez más personas superan los 90 años, propusieron, hace ya 6 años, reclasificar la vejez en 3 grupos: los premayores, referido a las personas entre los 65 y los 74 años. Para quienes están entre los 75 y los 90, mayores. Y supermayores para los que cuentan con más de 90 años. Espero seguir pergeñando este comentario a tiempo cuando entre al grupo de los supermayores. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyo.